Pasar lo que dijimos ayer sobre las funciones pares e impares. Dijimos cosas conocidas: f de x es par si y solo si f de menos x es igual a f de x, y es impar si si f de menos x es igual a menos f de x. Hay funciones que no tienen paridad, que no son ni una cosa ni la otra. Y en todos los casos siempre podrá ocurrir que a una función sin paridad o con ella la vamos a poder descomponer en una parte par y una parte impar. Toda función se puede descomponer como una suma de una parte par más una parte impar. Acabo de agregar intercalé esta línea. La función se descompone en una suma de la parte par más la parte impar, donde la parte par se calcula haciendo f de x más f de menos x sobre 2 y la parte impar haciendo f de x menos f de menos x sobre 2. Les mostré un ejemplo que no tiene nada que ver con nuestro trabajo, pero la función exponencial, la exponencial, es una función sin paridad, claramente, pero sí tiene su parte par y su parte impar, claramente, que son dos funciones muy famosas. Calculando la función e a la menos x, sumándola y dividiendo por 2, restándola y dividiendo por 2, fabricamos dos funciones muy famosas que son el coseno hiperbólico y el seno hiperbólico. El coseno hiperbólico, vean, claramente es una función par, el seno hiperbólico claramente es una función impar, y ocurre que la suma de las dos reconstituye la función exponencial. En relación con el tema que nos ocupa, nosotros sabemos que, o vamos a decir en general, que si la función es par, la transformada, que en general es compleja, va a ser solo real. Si la función es impar, su transformada tiene solo parte imaginaria. Notan ustedes la similitud que tiene esto con lo que dijimos en cuanto a las series de Fourier. Cuando la función era par, los coeficientes eran reales. Bueno, pues ahora es la transformada. ¿Qué diferencia hay entre los coeficientes y la transformada? Básicamente que la transformada es continua. Se calcula de una manera un poquito distinta porque involucra función continua, no periódica. Bien, cuando la función no tiene paridad, la transformada es en general una cantidad compleja. Pero se cumple una relación entre lo que decíamos recién de la parte par e impar y la parte real e imaginaria de la transformada. Resulta que la función f de x, que tiene su parte par, cuando a la parte par de la función le aplico la transformada, obtengo el pedazo real de la transformada. Y cuando tomo la parte impar de la función y la transformo, voy a parar a la parte imaginaria de la transformada y por la parte imaginaria. Ayer hicimos en tiempo real un ejercicio entre todos, que es el número 5 de la guía, que era calcular la transformada de esta función. Vemos claramente en la figura, esta función no tiene paridad. Su transformada, que la voy a llamar f grande de omega, la calculo con la fórmula, por supuesto, y lo que tengo que integrar va a ser ahora, el intervalo efectivo es de menos 1 a 1, que es donde la función no es nula. La transformada entonces es la integral de esta función, cuya expresión es t más 1 sobre 2, multiplicado por la exponencial compleja. Bueno, esta integración la hacemos por partes, llamamos u a esta parte, el diferencial de b es la exponencial diferencial de t y calculamos el diferencial y la función, derivamos, integramos y hacemos toda la cuentita de integración por partes, que yo ahora les voy a pasar esta hojita. No quiero ahora en el audio detenerme en las cuentas. Llegamos a la expresión de la transformada. Es efectivamente, tal como suponíamos, una cantidad compleja. Tiene esta cantidad en la parte real y esta cantidad entre paréntesis es la parte imaginaria. Por un lado eso. Por otro lado,
vamos a encontrar quién es la parte par y quién es la parte impar de esta función que no tiene paridad. Antes de hacer eso, lo que nos va a convenir es escribir esta función como función partida y desacoplar los puntos de discontinuidades, o sea, en el punto en t igual a 1 hay una discontinuidad de la función. En t igual a menos 1 la función es continua, pero es discontinua su derivada. Bueno, vamos a darle un tratamiento especial a estos dos puntos y todo lo demás lo tratamos como intervalos. Entonces la función f de t es t más 1 sobre 2 de menos 1 a más 1. Vale 1 en 1, vale 0 en menos 1, y vale 0 para los mayores y para los menores, ¿no? Para los mayores que 1 y para los menores que menos 1. A partir de esto generamos f de menos t. ¿Cómo lo hacemos? Cada t la cambiamos por menos t, en los intervalos también. Y ayer, en vivo y en directo, armamos esta expresión. Yo ahora les paso las fotitos. Luego la emprolijamos un poquito, por ejemplo acá este intervalo que dice menos 1 menor que menos t menor que 1, cambiamos los signos, damos vuelta a las desigualdades, leemos de atrás para adelante y queda así. Puesta prolijita es así. Entonces esto es f de menos t, la anterior era f de t. Si yo hago la suma de ambas y divido por 2, voy a tener la parte par. Y si hago la resta de ambas y divido por 2, me da la parte impar. La parte par la hicimos, nos quedó esta expresión así, que la dibujamos y nos quedó esta cantidad. Esta es la parte par de la función. Y yo hice, aparte, ustedes ya no me vieron, pero yo hice la parte impar, que es la misma cuenta, pero solo que restando. Y esta es la parte impar de la función. Observen ustedes, de nuevo, esta es la parte par, y esta es la parte impar. La parte par y la parte impar. Si las sumamos, vean que nos queda nuevamente la función original. ¿Qué era la función original? Era una rampita como esta, pero que empezaba acá. Justamente si le sumo el 1/2 que tengo aquí, me da la función original. El caso es entonces que si yo tomo la parte par de la función y la transformo, voy a encontrar la parte real de la transformada. Y si transformo a la parte impar de la función, cuando la transformo, me da la componente imaginaria de la transformada.